Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga en este día. Contento con el Señor por poder una vez más comunicarme con ustedes a través de este medio, de poder compartir la palabra del Señor desde el hogar, ya que no podemos congregarnos físicamente en la iglesia, pero sin embargo tenemos esta posibilidad de poder compartir la palabra de Dios a través de este canal. Estamos trabajando los discursos de Jesús camino a Jerusalén en el Nuevo Testamento. Y recordando un poco que los discursos tienen por objetivo ir preparando, ¿cierto?, a los discípulos en actitud, en trabajo en equipo, en relaciones, en amor, en paciencia, eh, todas estas virtudes, ¿cierto?, que llevan a los discípulos. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando ya no esté Jesús, ellos puedan también edificar la iglesia, poder, ¿cierto?, instruirla, en otras palabras, ¿cierto?, para que la iglesia crezca sana. Eso es lo que buscaba Jesús. Quería que los discípulos se prepararan para edificar la iglesia, el cuerpo de él. Entonces, uno de esos, digamos, discursos está en el libro de Mateo, en el capítulo 18, en el verso 15, y dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, y allí estoy yo en medio de ellos. Aquí tenemos un discurso de Jesús, ¿cierto?, hablando acerca de la disciplina, de la corrección del pecado en la comunidad de creyentes, en la iglesia. Entonces, aquí Jesús empieza a echar los primeros cimientos de la disciplina eclesiástica. Y para hablar de este tema, de la disciplina, tenemos que distinguir entre dos conceptos que a veces se confunden, entre la disciplina y el castigo. La disciplina tiene que ver con el entrenamiento, ¿ya? ¿Diseñado para qué? Para lograr hábitos de comportamiento, ya sea en pensamiento o comportamiento también en actitudes, en hábitos deseados que uno quiere que la persona desarrolle. Por ejemplo, uno, ¿cierto?, le enseña a los niños a estudiar, forma, ¿cierto?, de cómo debe tomar el cuaderno, cómo debe leer, cómo debe ir subrayando los contenidos más importantes, las palabras más importantes. Entonces el niño uno le enseña y varias veces, ¿cierto?, hasta que se transforma en un hábito, y el niño después sigue solo aprendiendo, ¿ya? Y es un hábito que le va a servir siempre. Lo mismo pasa cuando enseñamos a comer en la mesa, ¿cierto? Cómo debe tomar el tenedor, cómo debe tomar la cuchara, cómo debe servir, cómo debe pedir las cosas, de manera tal de que él aprende. A veces es majadero en esto, todos los días, a cada rato, hasta que él aprende, ¿cierto? Y después se puede desenvolver solo en cualquier lugar, ¿ya? De forma que uno lo desee, de forma buena, como creen los papás que debe ser. En cambio, el castigo, ¿ya? Es un evento, una circunstancia, ¿ya?, física o psicológica, dice acá, ¿cierto?, que es impuesta como penalidad, ante un hecho no permitido o deseado. O sea, es una consecuencia de algo que no debimos haber hecho. Si nos vamos, por ejemplo, a las leyes de tránsito y nos pasamos un disco pares, ¿cierto?, la consecuencia más probable es que choquemos con otra persona o con otro vehículo, y tal Dios quiera, ¿cierto?, que pudiese suceder eso. O si también puede haber un carabinero al otro lado y nos va a detener y nos va a infraccionar porque hemos cometido una falta, ¿ya?, que está penalizada. Entonces, y recibimos un castigo por ello, una multa, qué sé yo, algo, ¿cierto?, que debemos después hacernos cargo de aquello. Entonces, esas son las diferencias: disciplina, enseñanza, entrenamiento, ¿ya? El castigo es la consecuencia de algo que no debimos haber hecho. Entonces, son dos cosas que debemos nosotros distinguir, porque muchas veces cuando nosotros, alguien comete un error, ya sea en la iglesia, en alguna parte, ¿cierto?, nos pasamos la disciplina y vamos al castigo al tiro. No enseñamos, no corregimos. Y aquí Jesús
nos está enseñando que lo primero que tenemos que hacer es enseñar, es corregir. ¿Ya? Entonces, ahora Jesús aquí nos va a enseñar, ¿cierto?, cómo debemos, ¿cierto?, subsanar, cómo podemos arreglar, corregir, ¿ya?, las peleas, las disensiones, las discusiones entre los hermanos en la iglesia. ¿Ya? Cómo debe esto llevarse a cabo para evitar la destrucción de la iglesia. ¿Ya? Y el primer paso que hay que dar es un paso de amor. ¿Ya? Si el creyente dice la palabra del Señor, es ofendido, dice, peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué esto es un acto de amor? ¿O por qué es un paso de amor? En el libro de Levítico, en el capítulo 19, en el verso 17 y 18, dice lo siguiente. No aborrecerás a tu hermano. En tu corazón razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás, ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, ¿por qué es un acto de amor? Porque no podemos publicar el error que el hermano cometió contra nosotros. O sea, no debemos humillarlo, sino, ¿cierto?, conversar con él y tratar de solucionar el problema. Y aquí en el libro Levítico nos está enseñando el Señor que no debemos aborrecer a tu hermano, dice, en tu corazón, sino razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Bueno, ¿por qué entonces es un paso de amor? Porque no debemos aborrecer al hermano, ¿ya? Y para no participar de su pecado, sino tenemos que amarlo. Ahora, en el libro, ¿cierto?, en el versículo que leímos anteriormente, dice la palabra ve y repréndele. ¿Mm? Ahora, ¿qué significa repréndele? Bueno, la traducción la responde la misma palabra, el Señor. En el libro de Juan, el capítulo 8, verso 46, dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ahora en otras palabras, me redarguye, o sea, me corrige. ¿Quién de vosotros me corrige de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, él está preguntando, ¿quién de vosotros me corrige? Y después en el Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ¿qué significa la palabra repréndele? No es retarlo, no es humillarlo, no es ofenderlo, ni dejarlo hablar nada, sino es convencerlo, ¿ya?, de su falta, que le quede claro que él se ha equivocado, ¿ya? Porque se gana muy poco con reprenderlo en forma hiriente. Si vamos a ir a arrepentir hirientemente, obviamente la respuesta puede ser más agresiva, o de lo contrario también la persona se puede sentir tan mal que podemos destruirla y quizás no vuelva más a la iglesia. Por eso que Gálatas también nos enseña en el capítulo 6, en el verso 1, lo siguiente. Hermanos, si alguno fuere suspendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, con amor, ¿ya?, con la franca intención de que se quede con nosotros, ¿ya?, que no se vaya. Ahora, ¿por qué motivo debemos enseñarle o convencerlo de su pecado y no castigarlo? Obviamente es lo que hemos venido diciendo, o sea, es para ganarlo, es para enseñarle, ¿no?, conservarlo como miembro de la iglesia, ¿ya?, y restaurarlo aquí a la comunión con el hermano ofendido, con la congregación y la comunión con Dios. Pues si el hermano ha pecado contra Dios también, en primer lugar. Entonces, el objetivo principal de toda disciplina eclesiástica es restaurar al caído. ¿Y por qué decimos caído? Porque la persona cae en pecado y es una víctima de Satanás. No es que él haya querido pecar porque quiere. Nosotros que somos espirituales, como dice Gálatas, entendemos que esto es una lucha espiritual y la persona que peca, ¿ya?, es porque ha sido tentada y ha sido ha caído por culpa de Satanás, por esa razón, ¿ya? Y el pecado rompe la comunión con Dios y con los hermanos en la fe. Por eso es necesario ir disciplinando, ¿cierto? Y restaurar al caído, de manera tal de que vuelva con nosotros, vuelva a la congregación, no se pierda. Ahora, si esta persona, ¿cierto?,
rechaza la corrección del hermano en privado, dice la palabra del Señor, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Llama a 2 testigos y para que vean las cosas que pasaron, tomen las situaciones que hubieron, ¿ya? Y se efectúa la reconciliación. ¿Mm? Y si dice la palabra después, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Ya? O sea, en realidad, la acción de la congregación dice, si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay que recordar que la palabra gentil, ¿ya? En la Biblia significa no judío, ¿ya? Que no pertenece al pueblo de Dios. A nosotros lo tomamos, ¿cierto?, gentil, como aquella persona que no está en el cuerpo de Cristo, que no está en el Evangelio del Señor, ¿ya? En nuestro lenguaje. Por lo tanto, no pertenece a la iglesia. Y publicano, obviamente, hay que recordar que los publicanos eran muy mal mirados porque eran personas que hacían negocios, que robaban a la gente, entonces, una persona pecadora, en otras palabras. Entonces, imagínense cómo Dios dice que tiene que nosotros tenerle por gentil y publicano, o sea, como alguien que no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo y que no tenemos por qué considerarlo. ¿Mm? Entonces, esa es la sanción que da la iglesia. Y la iglesia tiene la autoridad para hacerlo. Porque dice en el versículo 18, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Ya? Jesús le está dando la autoridad, y le ha dado la autoridad a la iglesia para tomar decisiones. Y las decisiones que tome serán atadas aquí y atadas en el cielo. Y si desatare aquí, serán desatadas en el cielo. Lo mismo le dijo Jesús a Pedro en el libro de Mateo, en el capítulo 16, verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. O sea, le da la autoridad a la iglesia, también le hablaba a Pedro en función de la iglesia, ¿ya?, de que tiene que tomar decisiones. Y que no se preocupe. ¿Por qué? Porque todo lo que ate aquí en la tierra también es atado en el cielo. O sea, tiene el respaldo de Dios. Pero ese respaldo lo tiene siempre y cuando se haga con amor, con justicia, ¿ya? Y obviamente la iglesia en oración para que todo se haga en comunión, ¿cierto? Y de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, finalmente la iglesia, ¿qué termina haciendo? Confirma más que nada, ¿cierto?, lo que ya hizo el miembro, no arrepentido, porque no quiso arrepentirse con su hermano, con testigos, ni con la iglesia. Entonces, solamente la iglesia confirma lo que él ya quiere, que a lo mejor es que no tomen en cuenta o que quiere irse, o no quiere entrar en comunión con la congregación y con Dios, ¿ya? Ya que su pecado, ¿cierto?, ya rompió los vínculos, ¿ya?, espirituales con la familia de Dios. Entonces, fue él el que se quiso apartar de la comunión con Dios, con la iglesia, y solamente la iglesia confirma, ¿ya?, aquello. Ahora, afortunadamente, como dice aquí la Escritura, que todo lo que desatéis aquí en la tierra también puede ser desatado en el cielo. La congregación también tiene la autoridad para desatar, ¿ya?, al arrepentido. ¿Mm? El apóstol Pablo instó a la iglesia local de Corinto a que perdonara a un pecador arrepentido, presumiblemente, ¿cierto?, había sido expulsado con anterioridad de la comunidad de los hermanos. Y eso está en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 2, del 5 al 11. Voy a leer para que usted escuche bien. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido por la demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, ahí Pablo insta a la iglesia a perdonar a ese arrepentido, ¿ya? Por lo tanto, desata, ya lo que dice aquí, ¿cierto?, en la Escritura, ese castigo, esa sanción, y lo vuelve a la comunión con Cristo. ¿Mm? Tiene esa autoridad también la iglesia.
Ahora, ¿qué otro objetivo tiene restaurar al hermano caído? ¿Mm? Eh, y ese objetivo también es mantener la pureza de la iglesia. ¿Mm? Y enseñar a los demás miembros, ¿cierto?, a que no es cosa ligera pecar notoriamente y traer oprobio a la iglesia o deshonrar a la iglesia. ¿Ya? En otras palabras, la disciplina tiene esa intención, ¿ya? O ese objetivo de mantener la santidad de la iglesia, la pureza, de matar de que no es llegar y pecar y no pasa nada. ¿Mm? Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué se exige esto? Porque dice la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 26, dice, de manera que si un miembro padece, ¿ya? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es decir, si alguien peca y es conocido por la gente, por la gente que vive alrededor nuestro, obviamente la iglesia es la deshonrada. Los evangélicos somos deshonrados. No es la persona puntual con nombre y apellido, sino que si uno dice ser evangélico y todos lo conocen, que va a la iglesia y se congrega y peca deliberadamente, ¿a quién deshonra? A Dios en primer lugar, a su familia, a la iglesia. Ahora, si esa persona es una persona que honra, que tiene, digamos, la gente lo conoce y hace buenas acciones, qué sé yo, ¿a quién va a honrar? Bueno, a la iglesia también. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso la disciplina es importante, porque ayuda a mantener la santidad de la iglesia. Bueno, el Señor después, ¿cierto?, añade en el versículo 20, dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, el Señor siempre está con nosotros, con sus hijos, pero de manera especial cuando nos reunimos, nos congregamos, ¿para qué? Para buscar su rostro, como dice el salmista, para adorar su nombre. Así que yo puedo tomar como conclusión de este discurso de Jesús algunas cosas. Por ejemplo, que la disciplina en la iglesia debe existir, ¿ya? Para enseñar, para corregir y así evitar la deshonra de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces, debe existir disciplina. No debe dejarse caminar simplemente así. Tiene que haber corrección a través de la palabra del Señor, en oración, ¿ya? Ahora, sin embargo, esta se debe sostener, como dije, en la palabra de Dios y en la oración. Tiene que ser así, porque de otra manera vamos a tomar acciones nosotros que conforme a nuestro pensar, nuestra forma de ser, y nos vamos a equivocar, lo más seguro. Por eso debe ser en función de la palabra de Dios y la oración. De manera que sea justa, ¿cierto? Y evitar acciones que dañen al creyente, y a su vez a la iglesia. Es decir, en otras palabras, debemos evitar los extremos. Por un lado, la demasiada permisividad, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto?, el extremo castigo. Tenemos que mantener el término medio. Debe existir cierta disciplina, ¿ya?, para así evitar el castigo. Que Dios les bendiga. En esta tarde ya estamos terminando esta reflexión de la palabra del Señor. Espero que haya sido de su agrado y espero comentarios, si a usted le interesa seguir comentando este tema, y nos vemos en una próxima oportunidad cuando podamos subir otro video acerca de la palabra del Señor. Hasta luego.